Buenas tardes y muchas gracias por su presencia en un día como hoy, donde probablemente muchos tenían también otras actividades posibles de atender. Y gracias a Ana María por su comentario, su análisis de de un aspecto de la obra importante de Bosch y sus finos comentarios relacionados con los relatos. Yo creo que durante esta semana todos ustedes han tenido la posibilidad de ver, a juzgar por el programa, si han estado en todas las jornadas, han tenido la posibilidad de ver que Bosch es naturalmente una figura extraordinariamente prominente en el ámbito de la cultura caribeña. Y que eso lo convierte probablemente en el intelectual, en el escritor, tal vez el escritor más importante del Caribe del siglo XX. Si uno considera a Fidel Castro, tendrá que decir que es, digamos, uno de los dos intelectuales con una dimensión y una trayectoria social y política más importantes. Nosotros, como ustedes saben, no somos especialistas en el Caribe. Conocemos nuestro mundo andino, considerando que Chile es parte del Cono Sur, la parte andina del Cono Sur. Y luego, evidentemente, somos latinoamericanos, pero el universo de 16, 17 países que es el Caribe es una cosa distinta, evidentemente, a América Latina. Entonces tiene mucho sentido el hecho que la universidad y diversas carreras, particularmente la de historia, ¿verdad?, se abran aquí al mundo del Caribe a través de la cátedra Juan Bosch, que se traslada de una institución estatal a otra, y que teniendo como eje la figura, como decía Rosario, la figura multifacética de Juan Bosch. Eso significa que a partir de hoy, de lo que hemos escuchado de Ana María, ustedes ya tienen una cierta visión de los cuentos de Bosch. A lo largo de su vida, Bosch fue un cuentista, ¿verdad? Hay un volumen que reúne sus cuentos completos, que son, si no me equivoco, unas 54 narraciones provenientes de unos 4 volúmenes. Inicialmente, él en República Dominicana, antes de 1938, Bosch era un hombre que tenía una parte literaria en desarrollo y tenía una parte política en desarrollo. Esto es, tenía una conjugación de dos lógicas que no siempre están en todos los escritores ni siempre están en todos los políticos. Las circunstancias de su vida, como ustedes se habrán dado cuenta a partir de todo lo que le vienen contando, lo que le han contado en las diferentes conferencias y conversaciones, ¿verdad? A partir de todo eso ustedes entienden que él sale el año 38 de República Dominicana y comienza una tarea intelectual muy fuerte, una tarea política a lo largo de Centroamérica primero, del Caribe primero, de Centroamérica y luego de América del Sur, todo un exilio que no fue situado en un solo lugar y al mismo tiempo va formándose, autoformándose como escritor, como cuentista. Y el cuento no es una estructura fácil. Muchos de nosotros podemos tomar notas y escribir una narración con respecto a una anécdota que nos parece importante y construir un microepisodio o un episodio mayor que se desarrolle y que tenga aspectos artísticos y culturales importantes. Sin embargo, él lleva esto, como nos lo ha mostrado ahora María, a un clímax, a un nivel extraordinario de perfección artística, de cualidad estética, de organización lingüística, de plasmación cultural. Es decir, una suma de códigos y elementos entran en la conformación de los cuentos que escribió, que comenzó a escribir
en República Dominicana, pero que después siguió haciéndolo en el exilio. En el exilio, además, y entonces tenemos que él desarrollaba un papel político, yendo a distintos países donde se encontraba con los dirigentes de los partidos populares, de los partidos socialistas y comunistas, de los partidos de avanzada, de los partidos democráticos. Él tenía una conexión con ellos, ¿verdad? Visitaba los países, establecía, divulgaba la situación de la dictadura de Trujillo en República Dominicana, pero al mismo tiempo iba aprendiendo de la situación de los países del Caribe, de los países centroamericanos, de los países de América del Sur. Así que había, digamos, una interacción rica, fuerte, en cuanto a la cuestión de la entrega que él daba y lo que él recibía de la nueva situación, del nuevo país al cual llegaba. Pero además, en esa tarea política de entregar lo que era su país y que él defendía como patriota, como libertario, en ese mismo proceso, ¿verdad?, donde él se iba formando, escuchando lo que pasaba y viendo lo que pasaba y haciendo numerosos análisis políticos de la docena de países donde estuvo, al mismo tiempo iba forjando una teoría del cuento. Y las teorías del cuento en América Latina son escasas, y son escasas en el mundo. En el mundo habrá teorías del cuento, bueno, de Poe, de Chekhov, ¿cierto? En América Latina, Borges hizo una que no se conoce mucho, bueno, se llama Quiroga, por cierto, Julio Cortázar, pero él se dedicó y reflexionó en gran profundidad, de una manera pedagógica, como para alentar a gente que comenzaba a escribir y que podía asistir a talleres donde él ofrecía esas conferencias. Entonces, está el aporte estoy tratando de definir estos aportes y un poco de condensar, tal vez imaginariamente, lo que ustedes han ido recibiendo durante la semana. El sujeto político ético tremendamente fuerte, el hombre creativo, imaginativo, que condensa su visión del Caribe, de Centroamérica y de América del Sur en una narrativa breve ficticia. La interconexión que él provee. Los partidos progresistas y democráticos no estaban conectados entre sí, pero él los conectó en América, en el Caribe, en Centroamérica y en América del Sur. O sea, hizo una tarea allí formidable, siendo capaz de hablar de lo que pasaba en Perú y en Bolivia, en Chile, yendo a Venezuela y hablando en Venezuela de lo que él había visto en Chile, a su vez, etcétera. Tenía toda una capacidad, puesto que era al mismo tiempo que un cuentista y que un teórico del cuento, era un cientista político. Y no era solo un cientista político, era un dirigente político. Ahora, los dirigentes políticos a los que hemos visto en nuestra vida han destacado poco y no son muy relevantes probablemente. Pero este sí que era un dirigente político relevante, con la magnitud de su riqueza intelectual, de su percepción de mundo, de su modelación lingüística, de lo que él estaba haciendo. Él no estaba, era parte de un aparato partidario en el exilio, ¿cierto? Se movía con uno de sus hijos, había alguien que le colaboraba como custodio, en fin, pero allí esa experiencia es una experiencia extraordinariamente difícil y desoladora, de angustia. Ciertamente que el pueblo chileno y un 10, 15, 20% de los chilenos conocen bien ahora lo que es la experiencia del exilio, ya fuera el exilio político o el exilio económico, ¿verdad?, que aconteció. Y a medida que iba escribiendo cuentos, iba escribiendo libros de ensayo, que esos
otra cosa distinta. Él no es solo un cuentista, sino va escribiendo libros de ensayo que tienen que ver con la historia religiosa, tienen que ver con la historia política contemporánea. Se mueve en una diversidad de ámbitos en que para un solo intelectual especializado como usualmente somos nosotros, nos es difícil poder cabalgar y conectar y montarnos bien en la suma de escrituras. Él no es una sola voz, es una suma de escritura que ciertamente cruza los diversos campos del conocimiento, va más allá de las delimitaciones disciplinarias y logra establecer, como lo hará posteriormente, ¿verdad? Hace trabajos de economía política, de antropología, de historia cultural. Al mismo tiempo va educando. Cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Hacía programas de radio que eran escuchados, pero multitudinariamente en República Dominicana, y la gente cuenta como anécdota, que para nosotros sería algo inconcebible, que todas las casas de las callejuelas tenían la radio puesta donde estaba el maestro Bosch hablando, y uno, si caminaba por la calle, podía seguir la charla completa, porque en todos lados estaban escuchando, con la radio fuerte, ¿verdad? Con el espíritu tropical caribeño. Ventanas abiertas. Claro, obviamente por el calor. Entonces, una producción intelectual increíble que hoy día uno puede sopesarla a partir de la publicación de las obras completas, que todavía no son completas, ¿verdad? Que están en proceso, pero ya han superado los 30 volúmenes. Entonces, actividad política partidaria, intelectual creativo, escritor de prosa, dirigente político, muchas cosas a la vez. Y en sus cuentos y en su escritura no solo está el Caribe, no solo está República Dominicana. A República Dominicana le habrá dedicado fácilmente 8 volúmenes de distintos aspectos, de historia cultural, de historia política, historia económica, aspectos artísticos. Escribía reseñas, publicaba comentarios, hacía estos programas de radio, en fin, un intelectual completo, orgánico, integral, que no encontramos fácilmente, una persona intachable desde el punto de vista del financiamiento que él obtenía, o que a veces, muy ocasionalmente, le llegaba en su experiencia de exilio. Todos están de acuerdo, y él mismo manifestó claramente, y en cierto sentido valdría la pena considerarlo como, si Mariátegui es el primer Gramsci latinoamericano, Bosch es también un Gramsci latinoamericano, por el lugar que le da a la ética, a la cuestión que hoy día es lo que requiere la política chilena, como sabemos todos, ¿cierto? La honradez, la honestidad, la franqueza, la transparencia financiera de la cual hizo gala proverbialmente. Todo eso, digamos, como un primer planteamiento que yo tenía ganas de recuperar aquí para mostrarlo como un sujeto con capacidad de análisis, pero también con pensamiento crítico. Un intelectual capaz de construir un discurso utópico en el mejor sentido de la expresión. Hoy día nos han enseñado los medios de comunicación que hablar de discurso utópico es especulativo. El discurso utópico es el discurso necesario para salir de las situaciones lamentables a las que hemos llegado como modesta predemocracia. Entonces es importantísimo lograr percibir, ¿verdad?, que en la escritura de él ese imperativo ético que está constantemente expuesto de diferentes maneras.
En consecuencia, yo diría que la magnitud de lo que hizo Bosch es imposible de abarcar. Y esto que tenemos aquí es como un curso introductorio a su obra, que lo hacemos en homenaje a lo que él logró desencadenar, ¿verdad?, una democracia única, que estableció una constitución extraordinaria de 1963, forjó dos partidos políticos que tuvieron grandes momentos en su desarrollo y que lograron orientar la vida social dominicana. Es cierto que una vez que él no estuvo, esos partidos, digamos, titubearon en sus rumbos, bajo las circunstancias del neoliberalismo global imperante y las tentaciones que acechan a todas las personas. Entonces, a mí también me gustaría recordar que esa experiencia traumática de ir al exilio, Bosch, apenas llegó al exilio, tuvo un eje que le sirvió para aferrarse a algo que lo salvó de caer en una circunstancia negativa. Lo salvó el hecho de conocer a quién sería su segunda esposa, por cierto, en un paradero de bus, si mal no recuerdo, el año 43 en La Habana. Pero también lo salvó, antes de eso, el descubrimiento de la figura intelectual de Hostos. Claro, ¿verdad? Entonces, los puertorriqueños, estando él en Puerto Rico, ¿cierto?, los puertorriqueños se habían hecho cargo de celebrar la figura de Hostos, ¿verdad?, Eugenio María de Hostos, y le ofrecieron a él la posibilidad de hacer las obras completas, lo que significó ingresar en el pensamiento de alguien que había vivido en Chile, había llegado a ser profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Fundó la carrera de sociología. Exactamente, ¿verdad? El primer sociólogo, el segundo tal vez si uno considera Lastarria, porque Lastarria también fue un gran perceptor de los problemas societales chilenos. Por eso escribió lo siguiente, estas son palabras de Bosch. Si mi vida llegara a ser tan importante que se justificara algún día escribir sobre ella, habría que empezar diciendo, él está hablando sobre sí mismo en tercera persona, nació en La Vega, República Dominicana, el 30 de junio de 1909 y volvió a nacer en San Juan de Puerto Rico a principios de junio de 1938, cuando la lectura de los originales de Eugenio María de Hostos le permitió conocer qué fuerzas mueven y cómo las mueven el alma de un hombre consagrado al servicio de los demás. Hostos, un hombre consagrado al servicio de los demás, es decir, de gran generosidad y capacidad ética. Hostos fue un intelectual, escritor, filósofo, educador puertorriqueño que se convirtió en el modelo y en la principal influencia sobre Bosch. Nacido en 1839, fue un abogado anticolonialista y vivió primero en España y luego en Estados Unidos. Luchador latinoamericanista, recorre el continente forjando y divulgando sus ideas. En Chile, Hostos desarrolló el pensamiento igualitario acerca de la mujer. Sentó las bases de una sociología latinoamericana y fue profesor de Derecho de la Universidad de Chile. Asimismo, elaboró un sistema pedagógico que aún hoy presenta grandes novedades que no hemos alcanzado a realizar. Este fue el primer maestro de Bosch, quien también fuera un novelista destacado y el primer rector del Liceo
Miguel Luis Amunátegui. Como escritor, al igual que Bosch, Hostos, intelectual orgánico e integral, escribió La peregrinación de Bayoán. Ese es el título de su novela. Pero además era poeta, crítico literario y dramaturgo. Fue, como he dicho, una gran experiencia para Bosch la de poder dedicarse a preparar y editar las obras completas de Hostos. Y por cierto, Bosch siguió escribiendo sobre Hostos a lo largo de toda su vida. Solo puedo recordar 2 libros, Las mujeres de Hostos y Hostos el sembrador. Pese a que él logró extraer experiencias positivas del exilio, Bosch definió el exilio de la siguiente manera: una cosa muy dura, un aislamiento, como tener a uno preso, pero fuera. Bosch estuvo en Chile, como hemos recordado, y sobre ello el periodista y escritor Luis Alberto Mansilla escribió y publicó un volumen hace algunos años atrás. Dice sobre Chile Bosch: pero después viví de escritor, con la excepción del tiempo que estuve en Chile, donde viví 1 año y medio. Publiqué en Chile 13 libros: La muchacha de la Guaira, Judas Iscariote, el calumniado, y Cuba, la isla fascinante. Estos 3 libros, continúa Bosch, me resolvieron la situación económica en Chile, pero esos libros fueron publicados al final de mi estancia en Chile, en los últimos 6 meses. El primer año lo pasé en una fábrica de baterías, es decir, en un taller de fabricar baterías que puse. Como algunos saben, lo que hizo Juan Bosch fue crear un aparato para producir baterías, independiente de lo que se hacía. Muchas personas han recordado, al recordar la figura de Bosch, saben que él tenía un espíritu práctico que le permitía visualizar dónde en un sistema mecánico estaba el problema de funcionamiento. Lo mismo que sabía hacer con respecto a los sistemas políticos, descubrir dónde estaba la falla. Ahora, entonces, él lo que hace es una máquina que puede forjar, de la cual se deposita el plomo y queda modelada una batería, y encima la máquina agrega el componente de caucho, de goma, indispensable para las baterías, para los automóviles. Eso lo hace un ingeniero, ¿cierto? Y en cambio, él lo hizo. Él lo hizo, al parecer, en la segunda o tercera cuadra de la calle Arturo Prat, donde estaba localizado, y al final logró vender ese aparato por el cual no se interesó ni siquiera obtener una ganancia patentándolo. Lo vendió, él dice que obtuvo buen dinero por ello, y con eso pudo dedicarse a escribir, yéndose al sur de Chile. Es decir, cuando logró armar esa máquina, él tenía 45 años de edad. Estaba aquí en Chile cuando tenía 45, casi todos los presentes, exceptuando los jovencísimos y las jovencísimas, ¿cierto? Han tenido 45 años de edad, y él entonces era un sujeto potencialmente muy creativo, no solo, imagínense, haciendo los cuentos que analizó Ana María, ¿verdad? Por un lado, estableciendo ideas políticas que divulgaba, analizando y enseguida construyendo una máquina. ¿Quién de nosotros podría componer una máquina con esa practicidad? Para evidenciar, ¿verdad?, el rango creativo de Bosch.
Como ustedes han de saber ya, tal vez, digamos, en todas estas conversaciones, Bosch llegó a ser amigo personal de Salvador Allende y de Pablo Neruda en ese año y 8 meses que estuvo aquí. Se convirtió en amigo de Fidel Castro desde 1947, cuando hacen, por esos años, no exactamente ese año, pero hacen una expedición que intentaba iniciar una liberación de República Dominicana, y allí participó Castro. Esto estamos hablando antes del ataque al cuartel Moncada. Conoció a Ernesto Che Guevara por esos mismos años, ¿verdad? Y haciendo un resumen, él en un cierto momento dice lo siguiente, dice, dice, conocí a Nicolás Guillén, a Rómulo Gallegos, que fue quien lo presentó en el Teatro Olimpia de Caracas. Conoció a Juan José Arévalo, presidente de Guatemala, a Rómulo Betancourt, Miguel Otero Silva, el escritor venezolano, gran amigo de Neruda, a Julio Cortázar. También fue muy amigo del principal poeta dominicano, Pedro Mir, que no es lo suficientemente conocido en Chile y que dedicó un gran libro a Pablo Neruda, El huracán Neruda. Agrega Bosch, a García Márquez lo conocí cuando dictaba un curso sobre cuentos en la Universidad Central de Venezuela, en el 1958. En esas circunstancias es que se originó el libro, ¿verdad?, que se publicó más tarde, Teoría del cuento, 3 ensayos. Pero García Márquez, y todos hemos leído cuentos de García Márquez, que ha publicado fácilmente media docena de volúmenes de cuentos, ¿verdad? García Márquez se formó leyendo los cuentos de Bosch y escuchando la teoría del cuento de Bosch. Allí está puesta en práctica en la escritura de este escritor colombiano. En fin, Bosch es un escritor y un intelectual que no solo analiza situaciones, sino que también propone estrategias de resolución. Es decir, tiene una actitud analítica, pero también que le sirve para hacer diagnóstico de las circunstancias, pero también siempre está haciendo propuestas de diferente índole.